Buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Cita Médica 35. Bienvenidos a Trascender en el Conocimiento. Es Televisión UJAT, donde pretendemos tocar temas a través de entrevistados expertos, temas de interés para usted, temas familiares, temas que siempre nos van a hacer prevenirnos de muchas enfermedades y preservar nuestra salud. Muchas gracias a quienes, como siempre, nos siguen en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. Hoy tocaremos un tema muy común, la rinitis alérgica, que también es llamada la fiebre del heno. Esta que causa signos, síntomas parecidos a un resfriado, como una secreción nasal, picazón en los ojos, congestión, estornudos. ¿Quién no ha padecido de esto? Presión incluso en los senos nasales. De repente puede mostrar alguna diferencia con un resfriado o una semejanza inclusive. La fiebre del heno no se produce por un virus. La fiebre del heno se produce por una respuesta alérgica a los alergenos e interiores o exteriores que están en el aire libre, como el polen, los ácaros del polvo, pequeñas manchas de piel, saliva que arrojan los gatos, perros y otros animales con pelos, plumas, etcétera, que muchas veces están en nuestra propia casa. Además de hacerte sentir muy mal, la fiebre del heno puede afectar su desempeño en el trabajo o en la escuela a los niños y en general interferir en tu vida. Aunque no tienes que aguantar estos síntomas que son muy molestos, se puede aprender a evitar cómo desencadenarlos cuando encuentra el tratamiento adecuado. Por ello, hoy nos acompaña el doctor Sergio de Jesús Romero Tapia, quien es alergólogo, pediatra, que nos hablará sobre este padecimiento. Recuerde que para comunicarse con nosotros estamos disponibles en el 358-1596 para cualquier duda o comentario. Aquí está usted en su programa Cita Médica 35. Rinitis alérgica. Cada primavera, verano y otoño, árboles, malezas y pasto liberan pequeños granos de polen al ambiente. Algunos de ellos terminan en su nariz y garganta. Esto puede provocar un tipo de alergia llamada rinitis alérgica. Los síntomas pueden incluir estornudos, a menudo con congestión o romadizo nasal, tos y goteo nasal posterior, picazón de ojos, nariz y garganta y ojeras. Su doctor puede diagnosticar la rinitis alérgica con un examen físico y sus síntomas. A veces se utilizan pruebas de sangre o de piel. Algunas medicinas y sprays nasales pueden aliviar los síntomas. También puede hacerse enjuagues nasales, pero asegúrese de usar agua destilada o esterilizada con sal. Las inyecciones para la alergia pueden hacerlo menos sensible al polen y brindar alivio a largo plazo. Si quiere conocer más sobre los síntomas, el diagnóstico, exámenes, prevención y factores de riesgo de la rinitis alérgica, quédese con nosotros en Cita Médica 35, en donde los expertos comparten la salud. Qué bueno que nos sintoniza, es para nosotros enorme satisfacción, porque cada viernes nos permitimos, como ya dijo el doctor Alberto Abdo, hacer llegar a usted un poquito de la amplia cultura médica que existe. No la sabemos toda y por eso nos apoyamos en expertos. Hoy la rinitis alérgica la va a disertar para nosotros, de acuerdo a como consideremos, el doctor Sergio Romero Tapia. Él es pediatra, es alergólogo, pero además tiene una larga trayectoria de profesor universitario, de jefe de los servicios de enseñanza del Hospital del Niño y hoy se desempeña como coordinador de la licenciatura en médico cirujano. Sobre todo eso, es un excelente amigo. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, doctor Eduardo López, doctora Leti, doctor Alberto. Un placer estar con ustedes. Gracias, Sergio. Es un gusto por, enorme. Por aceptar estar con nosotros. Un tema tan común que muchas veces puede pasar por desapercibido, pero que se va haciendo constante, llega a ser crónico
y puede agudizarse. Sí, es una enfermedad muy común, es una de las enfermedades respiratorias más frecuentes en el niño y en el adolescente, y también en la etapa adulta también forma parte de una de las primeras causas de asistencia a los consultorios, tanto de medicina pública como de medicina privada. ¿Quien padece esta enfermedad la tendrá para toda la vida? Generalmente sí. Las enfermedades alérgicas son enfermedades crónicas y persisten por muchos años. Generalmente la rinitis alérgica inicia en las edades tempranas, pero la mayor frecuencia de inicio es en la etapa del adolescente, 11 a 13 años, es como el piquito de mayor presentación, pero sí tenemos niños desde la etapa preescolar o escolar que han iniciado ya con sus síntomas clásicos de una rinitis alérgica. Se escucha que muy frecuentemente el nombre de la fiebre del heno. ¿Por qué le llaman así? Porque tradicionalmente fue descrita en el oeste americano con los que trabajaban con el heno, removiendo el heno y que en las granjas, y que tenían síntomas muy severos por el contacto de la exposición a ellos. ¿El heno vendría a ser como un tipo de maleza seca? ¿O? De pasto seco. ¿De pasto seco? En el cual la exposición subsecuente, porque la alergia se da a base de eso, ¿no? Una exposición subsecuente se va sensibilizando uno primero para después expresar la enfermedad. Entonces tenían síntomas muy agudos, con estornudos, obstrucción, rinorrea, decaimiento, y eso se denominó como fiebre del heno porque fue identificado con quienes trabajaban ahí. Y actualmente, con todos los estudios que se han hecho, ¿qué es lo que causa principalmente este tipo de padecimiento? Hay diferentes factores, pero en nuestro medio tenemos principalmente ácaros, pero hay que recordar, como hablábamos con el asma, que es una enfermedad genética, entonces tenemos una influencia genética y un factor ambiental favorecedor. Generalmente es la combinación de ambos. A veces no hay quienes tienen rinitis alérgica y por más que le busquemos no hay genética, no hay antecedentes familiares, pero ellos están expresando la enfermedad por primera vez en su familia. Quiero abundar un poquito con respecto a los ácaros. Sí. Es una especie de animalitos microscópicos que se encuentran en todos lados, principalmente en la ropa de cama. Sí. Y no nos damos cuenta, y cuando sacudimos cualquier pieza que haya estado, o cuando un animalito se subió, ahí dejó todo esto, entonces esto es lo que hace que esté pues prohibido para quienes tienen esta enfermedad aspirar esos polvos, ¿verdad? Sí. Bien, un gramo de polvo puede contener miles o cientos de miles de colonias de ácaros. Y sobre todo cuando se mantienen lugares cerrados, ¿no? Constantemente y húmedos. Es donde mayormente se presenta. Sí, exacto. A mayor humedad relativa en el ambiente. Aquí nosotros tenemos humedad muy alta prácticamente todos los días, casi todos los meses del año. Entonces es un terreno propicio para el crecimiento de ácaros. Con humedad relativa mayor al 50%, los ácaros son felices y aumentan su ¿Y entre crecimiento. hongos y ácaros compiten? Generalmente tenemos que actuar de manera diferente, pero la primera sustancia en frecuencia, el alérgeno que causa la reactividad de rinitis y asma en nuestro medio, en Tabasco, es el ácaro, los ácaros. Y hay diferentes colonias, ¿no? Dermatofagoides steroníceos se llaman unos, otros son farinae, y hay también un número importante de ácaro llamado Blomia tropicalis, que no es privativa, pero que es más frecuente en nuestro clima tropical húmedo. Y es que se estaban identificando inclusive los causantes de esos problemas alérgicos o de hipersensibilidad aquí en Tabasco. Yo recuerdo que algún trabajo allí en el Hospital del Niño se presentó de cultivo y desarrollo de diferentes esporas que estaban tratando de identificar para al mismo tiempo ir elaborando las vacunas correctas. Las vacunas suelen ser efectivas, pueden ayudar a este padecimiento. Sí, tiene que reunirse ciertas condiciones. Primero, que tengamos un diagnóstico correcto, ¿no? Obviamente el diagnóstico debe ser de rinitis alérgica porque hay diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles serían los padecimientos con los que se confunden más frecuentemente? Se puede confundir en los niños con cuadros respiratorios virales de repetición, con aquellos que están teniendo cuadros, como decía en la cápsula, ¿no? Cuadros gripales de repetición y que tienen pues estornudos, rinorrea, mal estado general, pero pudiéramos distinguirlos porque generalmente tienen fiebre, generalmente tienen decaimiento, dolor de cuerpo.
Que no se presenta en la rinitis. Y que generalmente no se presenta en la rinitis. Entonces, otras causas que se deben investigar, pues hasta obstrucciones mecánicas, desviaciones del tabique. Una rinosinusitis generalmente puede acompañar a la rinitis alérgica. La rinitis alérgica se complica con frecuencia con rinosinusitis porque tenemos una mala función nasal, tenemos obstrucción nasal persistente y crónica, y así mismo que se inflama la mucosa de la nariz, pues se inflama la mucosa de los senos paranasales. Por eso muchos pacientes tienen en realidad rinosinusitis mixta, ¿no? Entre alérgica e infecciosa. Los niños en edad preescolar es común que se introduzcan objetos, cuerpos extraños, sobre todo orgánicos, un frijolito, un maíz. Sí. Y como decía Cantinflas, le sale la ramita hasta por las orejas. Sí, así es. Sí, es otro diagnóstico diferencial. Los niños a veces se pasa desapercibidos, están en un juego, están por ahí explorando y se llevan objetos. Un signo muy común es que se están rascando la nariz constantemente. Ah, sí. Los componentes de la rinitis alérgica son principalmente 4. Se obstruye la nariz, se tapa la nariz persistentemente. Todos son crónicos, ¿no? Se tapa la nariz persistentemente. Que esa obstrucción va siendo cambiante porque tenemos un ciclo nasal alterno, normal, ¿no? De repente se crece un lado. Para quienes no tienen alergia, pues esto a lo mejor no es perceptible, ¿no? Que tantito se me creció el cornete derecho y luego el izquierdo. Para quien tiene rinitis alérgica, esto sí es aparente, sí es visible. Empieza a sentir la obstrucción muy severa de un lado, a los días o horas del otro es cambiante, ¿no? Esto es importante por aquella costumbre que tenemos de sonar la nariz para que salga todo y soplamos lo más fuerte. Y es el cornete que está crecido y lo que hacemos es inyectar el moco hacia los conductos auditivos. Ahora leía de que en la mayor parte de los casos se presentan durante tiempos de seca, no de lluvia, porque se supone que las esporas todas se aplacan durante ese tiempo de lluvia. Sin embargo, cuando es en tiempo de seca, el hecho del aire más todo lo que está seco vuela con el viento y entonces eso lo perciben los pacientes, ¿no? Sí, esto varía mucho en las condiciones ambientales de cada región. Aquí le comentábamos, ¿no? La humedad tan importante nos hace más propicio. Hacemos una pausa y ahorita continuamos con la pregunta. Regrese con nosotros, esto es rinitis alérgica, está usted en Cita Médica 35. Consulta Médica 35, su programa de los viernes, al aire con la presencia del doctor Sergio Romero Tapia y con el tema rinitis alérgica. Se nos ha informado ya en parte sobre el porqué del nombre, por qué sucede, cuáles son las causas más comunes, pero esto todavía va para largo, así que quédese con nosotros y seguimos preguntándole a nuestro experto. Adelante. Sí, muchas gracias. Les decía que entonces que además de la obstrucción nasal persistente, es frecuente, como bien comenta el doctor Alberto, que dé mucha comezón, da escozor nasal. Hacen esto, ¿no? Generalmente elevan la punta nasal, que es el saludo alérgico. Muy común. Mira qué interesante. Y esto, hay niños o jóvenes que lo hacen muy dramáticamente. Dice la señora, es que se quiere arrancar la nariz, le pica con tanta intensidad que... Hay también acompañante de esto el escurrimiento nasal. Generalmente es agua, pero hialino, como le llamamos nosotros, agua, pero otras veces puede ser purulento, porque puede acompañarse de una rinosinusitis. Y generalmente también hay los estornudos que son repetitivos. Puedes estornudar 30, 40, 50 veces. Y esto es un esfuerzo muy importante porque estás usando toda la caja torácica. Te puede fatigar, estornudar 40 o 50 veces. Como dice, no, pues yo ya conozco a mi esposo, ¿no? Cada vez que se levanta estornuda hasta les cuentan, ¿no? 20 veces. Si no está feliz. ¿Y produce alteraciones en la mecánica ventilatoria el número de estornudos? No necesariamente, pero lo que sí
es importante mencionar que la rinitis alérgica es un factor de riesgo para desarrollar asma. Entonces, incluso hay unas guías internacionales, las guías más importantes actualmente, una guía es un espacio en el cual un documento donde se ponen las evidencias y recomendaciones con la evidencia científica disponible y recopilada por expertos para recomendar a nosotros los médicos qué hacer ante un paciente con estas características. ¿Un periodo de presencia de la rinitis es en alguna cierta hora del día o es cualquier momento? Generalmente, pues puede ser en cualquier momento, pero generalmente pues esto es matutino, por las mañanas, o algunas ocasiones también en las tardes o en las noches. Tiene uno que ver también, que pensar que los alergenos intradomiciliarios son muy importantes, entonces el contacto del niño o el adulto con los ácaros, como bien comenta el doctor Eduardo, que están en la ropa de cama, en los colchones, en el polvo de la casa, pues esto es el contacto pues, más frecuente y más importante, por eso los síntomas pueden exacerbarse en la noche o en la madrugada. Hablamos de las mascotas, ¿no? Que normalmente son las que en un momento dado puedan producir este tipo de manifestación, pero hay que tomar en cuenta también algo importante. A los niños se les regalan los peluches. Sí. Y ese es otro foco donde puedan mantenerse los ácaros. Así es. Y desafortunadamente no todas las mamás tienen ese cuidado para poder lavarlos constantemente o por lo menos aspirarlos, ¿verdad? Y la otra parte, el uso de los cojines, que se cambia toda la cama, se cambia la cubierta del cojín, pero realmente el cuerpo de la almohada está lleno igual. Sí. Generalmente se recomienda que sea una habitación, por decirlo de una manera austera, ¿no? No tengas pocas cosas que acumulen polvo, ¿no? A veces tenemos cajas con cortinas, libros, con juguetes, con las cortinas. Entonces, que sean fáciles de limpiar, fácil de lavar. ¿Aspirar? Aspirar el colchón sería recomendable. Hay filtros que son sumamente importantes y que son muy costosos, pero no se ha demostrado con todas las capacidades y tecnología que sean realmente impactantes en el desarrollo de la enfermedad. Esos humectantes, ionizantes que se aplican casi como una ventilación que está absorbiendo todos los polvos y pólenes que existen en la habitación y que pueden ayudar en algún momento. Porque un paciente con rinitis requiere un cuidado muy especial. Sí. El aspecto de que esta rinitis se pueda agudizar y complicar es muy constante y puede después desarrollarse hasta asma bronquial, bronquitis crónica en etapa mayor. Hablando de las habitaciones, como decía el doctor, efectivamente las almohadas, a veces le cambiamos la funda, pero la almohada sigue. Así es. Y quizás yo me empecé a recordar que antes nuestros padres a nosotros nos criaron con unas almohadas que estaban rellenas de trapo y a lo mejor había menos rinitis. Eran rellenas de pluma de pato, pero ahora de pluma vienen de gallina. De plumas. Sí. Y quizás esas plumas pueden salirse por entre la misma tela en algún momento, claro, y entonces nos agudiza el cuadro. Y esas no se lavan nunca y debieran lavarse también. Y aparte la soleada es importante. Sí. Sí, ponerlos a solear para que se maten Recordar que el cuarto debe estar bien ventilado, con buena entrada del sol, ¿no? Dicen los médicos antiguamente, donde entra el sol no entra el médico, ¿no? Así es. Entonces debe estar bien ventilado, buena entrada del sol y tratar de reducir la humedad, que sabemos que la humedad está presente como parte de la vida de nosotros como tabasqueños, ¿no? Sin embargo, el aire acondicionado tiene manera de regular la humedad y entonces es una manera... Sí, de cierta manera sí, si tienes la oportunidad de tener aire acondicionado, te reduce un poquito la humedad. Y la limpieza de los ventiladores. Sí. Sí, siempre, si abordáramos las medidas preventivas, ¿no? Higiene primordial en todos los aspectos, la habitación, cambio de sábanas constantes, que a veces no la cambiamos como en los hoteles, cuando nos dicen, no, servicio de hoteles que te cambian todos los días, ¿verdad? Pero en la casa no lo hacemos todos los días. A cada año. Y las almohadas, fíjate, yo vuelvo a insistir porque me impactó una plática en una ocasión con una persona que me decía, es que su almohada no debe durar 3, 4 meses y usted debe cambiarla.
Y muchas veces nos quedamos con la misma todo el año, ¿no? Así es, o varios toda la años. vida. O varios años. Estoy tan que hay- acostumbrado a mi Le almohada. agarramos mucho cariño, sí, porque ya se acomoda a ti y no las quieres soltar. Porque está aguadito, es la que se Sí, acomoda sí. para el cuello. Ahora y eso. ¿Qué otras cosas? la modificación de lo que llamamos control ambiental, aun cuando tengamos todos estos cuidados que hemos narrado, a veces no es suficiente porque los síntomas pues, pueden ser persistentes. Por cierto, hablamos de rinitis alérgica actualmente. Hablar de fiebre del heno es en literatura en otros países, aquí prácticamente en México lo reconocemos como rinitis alérgica y se clasifica según ese documento que les hablaba de rinitis alérgica y su impacto en asma, se clasifica actualmente en persistente, está muy fácil, persistente o intermitente. Antes hablábamos de estacional o perenne, ahora hablábamos intermitente o persistente. ¿Cuándo es uno, cuándo es otro? La diferencia son 4, acordarse el número 4. Más de 4 días a la semana por más de 4 semanas, ese es persistente. Menos de 4 días a la semana, menos 4 semanas, es intermitente. ¿Y cómo cambia el manejo de uno a otro? Eso es importante porque también cada uno de ellos tiene subdividido entre si es leve, moderada y grave. Tenemos rinitis alérgica graves también. Entonces, en el manejo también cambia, ¿no? El manejo con la rinitis alérgica intermitente, pues puede requerir solamente el uso de un antihistamínico, un medicamento para la alergia, y ya el inicio de un esteroide tópico nasal. En cambio, la rinitis alérgica persistente requerirá 2 o 3 medicamentos y son más susceptibles. Esto es lo que hablamos precisamente de la IARIA, la rinitis alérgica y su impacto en asma, que lo clasifica de esa manera. Y leve, pues tiene síntomas que no te interfieren con tu actividad diaria. El niño no tiene, pues imaginen un niño como que siempre tuviera o persistentemente tuviera gripe, ¿no? Eso. Siempre tuviera moco, pues. Qué incomodidad. Pues es incómodo, le cuesta trabajo concentrarse, puede hasta ser estigmatizado, ¿no? Interrumpe su vida diaria. Interrumpe su vida diaria, entonces dice, no, pues no me acerco a él porque siempre tiene gripe. Y ahí también en el trabajo, ¿no? Dice, es que esta compañerita, pues sí, es muy agradable, pero siempre anda con moco, ¿no? La caspa vendría a ser un alergeno, un factor para este tipo de problemas. ¿La qué, perdón? La caspa. La caspa. La caspa como tal. Sí, la caspa como tal. No Que sea necesariamente. capaz de producir la rinitis. La rinitis, no. La como tal, dermatitis como- seborreica Así Bueno, es. que causa caspa es cuando la- se empiezan a caer grumitos de grasa del cuero cabelludo. Causa mucha blefaritis, ¿no? Se inflaman los La párpados. dermatitis seborreica es como un precedente generalmente a la dermatitis atópica, que es cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la historia natural de las enfermedades alérgicas? Que lo clásico es que primero te sensibilizas a los alimentos, a los que primero ingieren, leche, huevo, eso es lo clásico, no necesariamente tienen que seguir. Sí. Luego la dermatitis atópica, que se puede acompañar o no de seborrea, dermatitis seborreica, y luego la expresión de asma y rinitis. Ese es como el camino clásico que pues debiéramos de tratar de evitar o interrumpir. Prevención primaria, evitar enfermedad alérgica. Una medida importante que debemos recordar siempre es leche materna exclusiva. No hacer trampas, porque luego los cuneros les damos fórmula para que el niño no llore tanto y debe ser leche materna exclusiva. Y luego posteriormente la introducción de los alimentos, que actualmente ha cambiado de paradigma esto. Lo que por años recomendamos nosotros, pediatras, alergólogos, que se tratara de evitar la introducción de alimentos alergénicos en edades tempranas. Ahora se está haciendo contrario, pues por eso muy sabiamente médicos, compañeros médicos dicen lo que ahora es cierto, pues mañana será discutido, ¿no? Y así Es la decir, vida. que la fiebre del heno o rinitis alérgica puede afectar a todos, pero Sí. es más susceptible un niño que no ha tenido alimentación al seno materno, Sí. que no ha sido reforzado su sistema inmunológico. Así es, son Volviendo, susceptibles. Sí. volviendo al comentario de Leti, me dejó inquieto. Creo que ella se refería a que si la caspa es capaz de producirle rinitis alérgica a la pareja o a otras personas. La persona que tenga caspa puede estar repartiendo Porque eso. bueno, se supone que también hay presencia de ácaros en la caspa, ¿no? Pues más hablamos de los epitelios, por ejemplo, de los animales o el polvo de casa. El polvo de casa tiene un gran componente
no solo de ácaros, sino restos de insecticidas, de cucarachas, Y de esporas de bacterias. hongo. Los alergenos intradomiciliarios entonces son los ácaros, también es la cucaracha muy importante. Los primeros estudios de cucaracha se veía así como vacilada, ¿no? Soy alérgico a la cucaracha, pero ya tiene muchos años que se ha demostrado la antigenicidad de las excretas, el polvo de la cucaracha cuando se muere, ¿no? Sí, a los través del aire huevecillos que andan repartiendo por todos esparce. lados. Entonces también la cucaracha es un elemento alergénico muy importante y muy importante también en nuestros climas tropicales húmedos. Se supone que le sobrevivió a los dinosaurios, entonces Sí. ese es indestructible. Y ahora, alimentos que puedan provocar la rinitis. Alimentos principalmente los de mayor cantidad proteica, ¿no? Proteína de leche, proteína del huevo, soya, trigo, cacahuate, los Fresas. pescados, mariscos. Ok. Las fresas es más la fama. Ah, No es sí. tan Vamos a hacer alergénica. aquí la pausa, Fíjate. si nos permiten. Ahora sí, si Ándale. nos permiten. Continuamos después de unos promocionales. Acompáñenos, por favor, son breves. Rinitis alérgica, el tema de hoy, que es como una especie de secuela de aquel que el doctor Romero Tapia también nos hizo recientemente acerca de asma. Y ahora es un paso más en la salud de las vías respiratorias y de ataque agudo. Él está ahorita platicando con nosotros en una forma tan interesante que quisiéramos tomar clases con él en la licenciatura, para pero nada. ya mi edad ya no me permite, ni modo. Adelante, Leti, tenías algo que Sí, preguntar. hablamos acerca de, por ejemplo, las lágrimas en un momento dado de uno mismo pueda provocar algún tipo de alergia. Pues eventualmente sí, no es común. No es común. Sí, porque digo, tomo esto porque me quedó dudas en una ocasión de una persona, no es de aquí, pero refirió que cada vez que lloraba, y bueno, en una ocasión la vi haciendo eso, y sí, efectivamente, una vez que caían las lágrimas, todas sus mejillas se ponían Una eritematosa. demasiado rojas La piel. por la piel, ¿no? Claro, no caía en problemas de rinitis Es que y hay así. hipersensibilidad. Y si hay enfermedades autoinmunes, pues este En sería... la, Sí, sí, en la- un en la mecanismo inmunología se maneja ese aspecto de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, Dos, tipo 3, ¿verdad? Y tipo 3, la anafiláctica, que Son es más 4 grave y mecanismos. puede causarte hasta la muerte. Pero ahí son reacciones que tiene al contacto con el alergeno que pueden ser leves y pueden ser muy severas. Los Claro. habías hecho en la clasificación de una situación leve a una moderada. Les decía yo que la leve pues no interfería con las actividades diarias, las actividades escolares o laborales. Moderada ya tiene alteraciones en el sueño, porque quien tiene rinitis alérgica puede roncar Lo o tener interrumpe. incluso hasta apnea bien. del sueño o despertarse por la obstrucción. Hay quienes su componente más frecuente es obstructivo y quienes su componente más frecuente es estornudos. El obstructivo o la obstrucción mecánica puede ser muy severa. Y les decía entonces alteraciones en el sueño, alteraciones en su rendimiento escolar o su rendimiento laboral, y de ello depende la severidad. Un paciente que tiene síntomas diarios, con alteraciones en el sueño, alteraciones en su rendimiento laboral o escolar, tiene una rinitis alérgica persistente severa, y ese requiere de un tratamiento, pues de todo esto que hemos estado hablando de control ambiental, pero además de medicamentos tópicos nasales que son los mejores para el control de la enfermedad, principalmente esteroides, que por cierto son muy seguros. Cuando hablamos de esteroides siempre pensamos, y sí es un hecho, que tienen una Efectos lista larga de colaterales. efectos secundarios. Sí. Pero en los esteroides tópicos nasales, más del 90% se absorbe solo en la mucosa nasal y tan solo 5 al menos se distribuye a nivel de El proceso tejidos. inflamatorio cede rápidamente también. Estamos Sí. hablando de la mucosa y los cornetes o turbinas, ¿se ven afectados? ¿Hay crecimiento de Un ellos? crecimiento muy exagerado que incluso nosotros, si visualizáramos por dentro cómo está, vamos a ver una bolita que está prácticamente, dependiendo de la severidad, que casi se une al tabique, ¿no? Eso es. ¿Y esto es indicación quirúrgica o es parte del proceso agudo? Hay ocasiones en que se tratan algunos métodos quirúrgicos para tratar de reducir esa gran inflamación del cornete, pero en realidad lo más importante está en el control de la enfermedad alérgica. En la Eso medida es. que
Recordemos que la alergia es predominantemente en su fisiopatología e inflamación. Y si nosotros tenemos el control de la respuesta alérgica, vamos a tener disminución de esa inflamación. Si se trata desde muy pequeño esto adecuadamente, pudiera evitarse de que haya inflamación de ese cornete ya siendo adulto, porque normalmente no hay la atención. O sea, veo que algunos papás ven que el niño está con chorrera nasal todos los días, con sus lagrimeos, etcétera, pero pues ahí lo dejan, ¿no? Ya hasta después, ya cuando el niño se queja, entonces es cuando ya se interviene y ya acuden con el alergólogo en su caso. Así es un hecho, ¿no? Nosotros no vemos rinitis alérgica generalmente de inicio de semanas, de meses, generalmente son de años, y problemas que generalmente ya vienen con complicaciones. Claro. ¿Cómo se complica? Decíamos, con rinosinusitis o problemas de otitis media crónica o problemas de alteraciones del sueño o la asociación con asma. Entonces la rinitis alérgica es un factor de riesgo para desarrollar 3 a 4 veces más asma a lo largo de la vida. Y en cuanto a la cronicidad de esto, más bien la persistencia, tú nos decías que hay 2 tipos de clasificaciones y hay uno que se hace persistente. Allí, ¿cuál es la actitud? La actitud sería la medida del control ambiental, el uso de sus medicamentos, que deben ser medicamentos generalmente por semanas o meses. No automedicarse. No automedicarse, importantísimo, usar bien los medicamentos. Si en el asma requiere una técnica de inhalación apropiada de los sprays, porque si no nos son de utilidad. También en los medicamentos tópicos nasales requiere una técnica apropiada. Sacudirse un poquito la nariz, administración cruzada, mano derecha hacia la narina contraria, mano izquierda. Mira qué interesante. Y con su cabeza un poquito inclinadita para que se absorba mejor la mucosa. Entonces, la derecha del lado izquierdo. Sí, cruzado, al lado derecho. Y con la mano izquierda disparar el spray del lado La derecho. razón de esto es que vas a tener una mejor distribución y también con la cabeza inclinadita y también dirigido un poquito más hacia afuera que hacia el tabique. El aspirar estos elementos o que lleguen a la vía respiratoria baja, ¿podría afectar? No, porque es muy poco lo que se distribuye. En realidad. Son medicamentos con un margen de seguridad bastante altos. Lo que sucede es que también, como dices, de repente quieren aplicárselo estando acostado el paciente. Es que es lo común. Ahora, para que te pongas. Debe ser sentado. Debe ser sentado. Otra consideración importante acerca de los diagnósticos diferenciales, es muy importante mencionar esto. Hay otras rinitis frecuentes, como no tan frecuente como la alérgica, que es la más común, como la rinitis medicamentosa. En esto de lo que decía el doctor Eduardo muy bien, el uso crónico de los medicamentos. ¿Y cuál es el número 1? Los vasoconstrictores. Fenilefrina, oximetazolina. Cada vez que tengo obstrucción me pongo, y el paciente con rinitis alérgica, que tiene rinitis alérgica persistente, entonces está usando de meses o años ese tipo de medicamentos, entonces ya tiene su rinitis alérgica y una rinitis medicamentosa. ¿Y qué dices del rebote que habitualmente se dice? Eso es un hecho. Puede mayor uso, de tabiques. Sí. mayor componente obstructivo. Entonces, me ha tocado manejar pacientes adultos que al retirar el vasoconstrictor y empezar a usar los esteroides tópicos nasales, pues tienen ya una mejor calidad de vida. Sí, y ahora sí ya puedo vivir mejor. Yo vivía dependiendo de esto. Y sí, es importante porque imaginemos qué es lo que hace el vasoconstrictor, pues hace que el cornete chiquito, ¿no? Y puede respirar en el momento, en el tiempo que dura el efecto del medicamento, pero al ratito vuelve. La aplicación de agua de mar está muy de moda. Es adecuada porque te ayuda a remover secreciones, detritos, y te ayuda también, de cierta manera, en el proceso inflamatorio. ¿Y qué diferencia hay entre agua de mar y solución salina? Pues en realidad no mucha. ¿Verdad que no? No mucho, de moda, de repente, pero agua de mar. Pues porque dice que es agua de mar extraída, quizá cuántos kilómetros de la playa, purificada. Pero mientras que no venga con petróleo está bien, ¿no? Yo creo que las dos. Mientras que no venga con petróleo está bien, ¿no? No, pero sí, pero sí es bueno. Yo lo he usado en algunas ocasiones porque con problemas de sinusitis y todo eso, me ayuda como limpieza, de vez en cuando echarse sus disparos de agua de mar.
y hay algunas que vienen con más sodio todavía. Entonces, dependiendo de cuál es el uso, si es solamente como una forma de limpieza, o la otra ya es con más sodio, ya es de tipo, se puede decir, de tratamiento más complicado. Es que despega lo espeso del moco que Sí. puede llegarse. Pero hay que tener cuidado también, ¿por qué? Porque en un momento dado puede resecar la mucosa nasal. Entonces, siempre llevar las indicaciones del médico para Claro. poder realizar este Aquí en tipo de nuestro manejo. medio comúnmente se usaba el agua de manzanilla. Lo problema con la manzanilla es que puedes tener también una actividad alergénica, ¿no? También. Por eso es que no es tan recomendable. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, Sí, desde luego. pero la cuestión ahí es lo que puede sensibilizar. Alergeno, una de mis hijas. Pero sí, es sí, como decía la doctora Leti, sí es de mucha utilidad. Cuando hay una rhinosinusitis, un proceso catarral, un proceso infeccioso, lavarse la nariz las veces que sean necesarias, 3, 4 veces al día, mejora mucho el cuadro. Esto sería el sintomático. Y Sintomático. el tratamiento de fondo. ¿cuál De es? fondo es utilizar los medicamentos esteroides tópicos nasales porque modifican la respuesta. ¿No hay atrofia de la mucosa por el uso de los esteroides? Pues si a las dosis adecuadas, no. Eso Pero es importante, y hago hincapié en esto, porque yo veo cómo de una forma tan indiscriminada se utilizan los esteroides de cualquier forma. Entonces, usar esteroides debe de ser un manejo Bajo mucho más prescripción. Con indicación médica. específico, Sí. con indicación médica, Claro. porque, bueno, a veces el vecino le dice, mira, estas Sí, me sirven a mí. gotas Buenísimo. son buenísimas, este spray, y trae esteroide. Y entonces, así como se usan los vasoconstrictores, entonces igualmente se usan en forma indiscriminada. Te va a quitar, se siente muy bien, etcétera, pero posteriormente trae consecuencias. Por eso yo doctor. hacía mucho hincapié que primero que nada tenemos que tener un diagnóstico preciso y adecuado. Sí. Porque si le estamos poniendo los esteroides tópicos al frijolito que está dentro de la nariz, pues como que el No frijolito va- se va a hacer más grandote nada más, ¿no? No va Y a crecer el las frijol. vacunas, háblanos un poquito de las vacunas. Sí, ahí entonces si nosotros tenemos un paciente con rinitis alérgica persistente, el cual no se ha controlado con sus medicamentos utilizados de manera apropiada, antihistamínicos o esteroides, lo que sean necesarios de manera apropiada, o que tengan efectos secundarios del uso de los antihistamínicos, se hace pruebas en piel para determinar la sensibilidad. Incluso estrictamente para ponerle el apellido alérgico hay que demostrar hipersensibilidad, como decía el doctor. Y eso se demuestra mediante pruebas de alergia o mediante la IgE específica en sangre, que puede obtenerse, como decíamos la vez anterior, por inmunoCAP, por diagnóstico molecular. Pero sí tenemos que demostrar que el paciente es hipersensible y a qué alérgeno para poder de esta manera incluirlo en una vacuna o inmunoterapia que sea específica. A mayor selectividad, mayor eficacia. Lo que se prepara en forma muy particular, de acuerdo con el paciente Así es. y la reacción al alergeno que está Sí. existiendo en él. Sí. Y eso es tratamiento exclusivo para el paciente. Así No es. le va a servir a otra persona. Así. ¿Hacia Va a servir dónde a él. dirigimos el tema ahora para seguir profundizando y dándole más información a nuestra gente? Pues a las complicaciones, si quieres. Adelante. Sí. ¿Sí? ¿Qué complicaciones? Vamos Hacemos a una pausa, ¿me Sí, permite? desde luego, te permito. Con el permiso de todos ustedes y especialmente de usted, amigo. Continúe con nosotros. Cita Médica 35. Bueno, no hay plazo que no se venza. Vamos a comenzar el último bloque de su programa Consulta Médica 35. Cita Médica. Perdón, Cita Médica 35, es que no puedo olvidar el amor viejo. Pero bueno, el doctor Roberto Tapia nos está, ¿qué decir?, enseñando cosas muy básicas para el manejo del paciente con rinitis alérgica. No es menos el interés que tiene Leti por aprender y el de Alberto, pero más el mío, porque ya yo estoy para olvidar y entonces tengo que estar aprende y aprende. Amor de viejo. Hay unas informaciones que nos quieres dar de entrada, doctor Roberto Tapia, por favor. Sí, invitar a toda la comunidad universitaria y también
todo el personal médico al Congreso de Investigación de la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT para los días 3, 4 y 5 de octubre. Hay un programa académico muy atractivo y hay también exposición de carteles y de trabajos libres en base a convocatoria. Están todos invitados. Dentro de los conferencistas internacionales está la presencia del doctor Luis García Marcos, que es neumólogo pediatra, que es vicerrector de la Universidad de Murcia en España y que es uno de los representantes del comité ejecutivo de las guías GINA y de las guías generales de asma y del Estudio Internacional de Asma y Enfermedades Alérgicas en Niños. Es un investigador connotado y pues yo creo que vale la pena escucharlo, además de todo el resto del programa muy atractivo. Y hay tiempo suficiente para ya ir dándole los últimos toques al trabajo que se va a presentar, ¿verdad? Para que vayamos al Congreso a presentar un buen trabajo. Claro. También tenemos una actividad en nuestra división de parte de nuestra directora. En breve, por favor. Sí, la invitación de nuestra directora de la División Académica de Ciencias de la Salud, la doctora Miriam Carolina Martínez López, para su informe en el cual va a presentar su plan de trabajo y que pues es muy importante que nosotros todos podamos escucharlo y estar atentos a cuál es su propuesta para nuestra división. ¿La fecha? Es el viernes 29 en el teatro, el Centro de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma. ¿La hora? A las 19 horas. A las 9 de la mañana. 9 de la mañana, perdón. 9 de la mañana. Sí, 9 de la mañana. Bien, ya se terminó la promoción. Vamos a seguir con el tema porque es lo que le da fuerza a nuestro programa. Leti, ¿alguna pregunta? Bueno, para continuar en el tratamiento de fondo con el manejo de esteroides, ¿hay antibióticos que se tengan que dar en su caso? Cuando hay una rinosinusitis acompañando a la rinitis alérgica, sí, se da un esquema de tratamiento con los gérmenes más habituales que ocasionan esta enfermedad y por el tiempo que amerita, ¿no?, una rinosinusitis, 10 a 14 y hasta 21 días, dependiendo del cuadro clínico y de la severidad del padecimiento. Normalmente cuando se maneja adecuadamente este tipo de padecimiento, ¿hay algún tiempo en que un momento dado se puede considerar que puede desaparecer el problema? O si se continúa posteriormente y que sea un tratamiento que no está funcionando adecuadamente, ¿se piensa en alguna cirugía o en algo que pueda ya eliminar este problema? Si hay una rinosinusitis crónica y que requiere de un tratamiento quirúrgico, pues también habría que considerarlo. Pero no debemos de olvidar de que pues siempre la parte importante o medular del tratamiento es tener el control de la enfermedad alérgica. También muchos niños con rinitis alérgica se asocian con crecimiento de adenoides y de amígdalas. Entonces también lo mismo, ¿no? Si la componente es muy obstructivo, esto nos lo va a decir el otorrino en su valoración de especialidad, si es una obstrucción severa, pues habría que ver si es necesario realizar una intervención quirúrgica, pero de nueva cuenta, pues primero tratando de llevar a un control de la enfermedad alérgica para que tenga una mejor respuesta la cirugía en ellos. O sea que el paciente puede complicarse en cadenita prácticamente, va encadenando una tras otra complicación de su niño que la persona, la mamá, el papá observa con coriza, con mucho rascado nasal, que puede tener lagrimeo, secreción hialina, pero que persiste las 4 semanas, se hace espeso el moco amarillento, empieza a tener algo de febrícula o hipertermia, le duelen inclusive los pómulos de la cara. Esto quiere decir que se está complicando con una rinosinusitis y claro, allí es el momento de acudir ya para tratamiento con antibióticos. Claro, generalmente sí. Tratar de resolverlo, porque cuando esto se hace todavía más crónico, ya es más difícil, se hace más espeso, llega a obstruir sólidamente el moco en los senos paranasales y ahí se requiere una cirugía. ¿Hay alguna tendencia hereditaria para padecer estas enfermedades? Sí, claro, hay una marcada tendencia hereditaria. Al igual que el asma, si nosotros tenemos papá, mamá o hermanos con enfermedad alérgica, nosotros tenemos una predisposición sobre un 30-40% de desarrollar rinitis alérgica.
No hemos comentado, y es importante también decirlo, que la rinitis alérgica se acompaña muy frecuente, como decía el doctor, de conjuntivitis alérgica. A veces cuando nosotros le decimos al familiar o al paciente tiene conjuntivitis, imagina la conjuntivitis bacteriana purulenta, ¿no? Pero la conjuntivitis alérgica se acompaña 10 al 30% a una rinitis alérgica. Entonces sí es frecuente que tengan, como bien comentaba el doctor Adó, escozor o comezón del ocular, lagrimeo, enrojecimiento, ardor, intolerancia a la luz solar y también con cierta frecuencia decíamos con otitis media. Otitis media, entonces sí es muy importante, es un factor porque pues la disfunción de la trompa de Eustaquio, disfunción tubárica por la obstrucción nasal persistente mecánica, pues ocasiona también daño y esto también es otra posible complicación que tenemos que evitar, ¿no? Que llegue nuestro paciente a tener una pérdida auditiva o tenga una secuela ya más grave, más importante. ¿Y para las vías respiratorias inferiores hay complicaciones de la rinitis? De la rinitis alérgica, una manifestación muy común también es que podemos tener tos. En los niños es causante de tos crónica, la que permanece por más de 4 semanas. Entonces una tos persistente en accesos que puede ser o no el indicio de asma. Entonces también recordemos que tienen rinitis alérgica hasta en un 30-40% durante su evolución van a desarrollar asma. Caray, ¿qué pronóstico? Hoy en las familias comúnmente se tienen mascotas. ¿Qué tanto puede tener esto una relación con la rinitis? Si, bueno, ya lo hemos tocado en muchos programas que no es conveniente en la forma como habitualmente estamos conviviendo con las mascotas, ¿no? Que se llega a tener hasta en la propia cama. La promiscuidad, pues, con las especies. Pero inclusive teniéndolo en el patio también se desprenden esporas, pelos de los perrillos. El animal que es mayormente alergénico es el gato, ¿no? El enemigo público número 1 del niño alérgico es el gato, porque es el pelo del gato, es su orina, su saliva, que son sumamente alergénicos. Y de ahí siguiendo el perro. Pero también decirles que no necesariamente todo niño con rinitis alérgica o asma lo va a ser alérgico a las mascotas, ¿no? No necesariamente es así. Claro. Habría que demostrarlo con prueba y con la relación. Hay quien sí, no me acerco a mi perrito y empiezo a estornudar, me da por toser, me da comezón, pues tienes que decidir entre... Y luego hablábamos de la fauna doméstica parasitaria, las cucarachas, las ratas, ¿qué más hay por allí? Hay un amor hacia nuestras mascotas que de cierta manera es comprensible, ¿no? Hay quien ha crecido con su mascota por muchos años y dice, bueno, pues se demuestra que es alérgico al gato, pero dice, bueno, me muero si me va mi gato. Entonces mejor vacúneme contra el gato para que pueda eso también pues bueno, como salud mental también se sugiere de que tengan mascotas en la casa, ¿no? Sí, claro que hay que tener cuidado y con ellos, hacerles su baño como debe ser adecuado, aspirar cuando se tenga que hacer y de lo más frecuente, ¿no? Claro. Pero bueno, a mí me gustaría mucho que nos diera consejos a todo nuestro audio escuchas en cuanto a todo este tipo de problemas de rinitis. Pues primero tendríamos que comentar que no hay que automedicarse, que hay que acudir al médico para un diagnóstico oportuno y adecuado. Preciso. No necesita ser un alergólogo, puede ser un médico general, un médico familiar, un médico pediatra. Pero hablando de tu consultorio, ¿dónde está? Ubícalo y dinos tu teléfono. Bueno, estoy en el Hospital Ángeles, consultorio 438, cuarto piso. 316-9014 son mis teléfonos. ¿Ya lo apuntaron? Repítelo, por favor. Hospital Ángeles, consultorio 438, teléfono es 316-9014. Ahí estoy a sus órdenes. ¿Y en la licenciatura estás impartiendo inmunología? Sí, he impartido inmunología y en algunas ocasiones también he impartido pediatría. Eso es. Me gusta mucho el compartir con los estudiantes, pues todos tenemos esa parte común que el gusto por la docencia y creo que es un motivador muy importante para nuestras vidas, ¿no? El poder compartir lo que sabemos, la experiencia con nuestros estudiantes
que nos obligan también a ser mejores, ¿no? Bueno, hay un maestro de la UNAM que siendo yo coordinador me hizo sentir muy bien cuando me dijo: tú eres el dueño de la carrera de médico cirujano, ahora tú eres el dueño de la carrera de médico cirujano. Se siente muy bien, es que todo va en tu contra o en tu favor. No hay de otra, ¿verdad? Bueno, yo creo que es responsabilidad compartida, Sí, ¿no? Yo creo que hay un selecto equipo de profesores muy distinguidos como ustedes, ¿no? Gracias. Que quieren y aman lo que hacen. Entonces, pues así las cosas son menos complicadas y más fáciles. Si tuviéramos que hacer un resumen breve para recomendar las primeras medidas en casa que pueden tener la familia acerca de la rinitis alérgica. Primero que nada les decía que tengan muy claro que sea el diagnóstico, que cuiden la habitación sobre todo, el evitar el polvo de la casa, que no haya humedad, el no estar en contacto con animales de pelo pluma, evitar los sprays, insecticidas, gasolina, tiner, pintura fresca, todos los irritantes, el talco, perfumes fuertes. los perfumes, aquí me acuerdo cuando estábamos niños, todos los productos de limpieza que los son productos de olores muy limpieza que fuertes. sean los aromatizantes, aromoterapia, no hay mucho ahora, ¿no? Todos esos productos, pues muchas veces son irritantes de la vía respiratoria, hay que evitarlos. Claro. Pues muy bien, hemos abordado el tema de rinitis alérgica esperando serles útil y trascender en el conocimiento. Muchas gracias a ustedes, a todos mis compañeros. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.